Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí escuchando un día más. En el día de hoy voy a hablar sobre la percepción que tenemos las personas sobre el mundo y diferentes factores, fenómenos y procesos que influyen en esta percepción. Creo que va a ser un tema muy interesante, así que quédate y bueno, si tienes alguna reflexión o alguna impresión que te apetezca compartir, no dudes en hacerlo en los comentarios. Bien, ¿por qué quiero hablar de percepción? Bueno, es uno de los procesos básicos de la psicología humana, pero no por ello es baladí, no por ello carece de importancia. Es tremendamente importante porque determina muchos aspectos como nuestra regulación emocional, la toma de decisiones, la conducta, etc. Lo primero que creo que es importante señalar es la diferencia que existe entre sensación y percepción. La sensación es sencillamente lo que mis sentidos pueden captar del entorno. Es decir, mi sentido del gusto, del olfacto, del tacto, del oído, del equilibrio, reciben una serie de inputs, de señales que son transmitidas a lo largo del sistema nervioso hasta el cerebro. Y en el cerebro se produce una organización de la información, se interpreta esa información y a partir de ahí se da la percepción. En ese proceso de organización e interpretación de la información influyen determinados aspectos que no tienen que ver ya con las señales que han transmitido los sentidos, sino que son internos. Me estoy refiriendo a la historia de aprendizaje del individuo, que está configurada por un sistema de creencias, una serie de experiencias emocionales, un funcionamiento psicológico concreto, etc. Con lo cual, esto quiere decir que la percepción que cada uno tiene del mundo y de la realidad y de los fenómenos que ocurren es específica de cada individuo. Como no hay dos individuos con una experiencia de aprendizaje igual, no hay dos percepciones del mundo iguales. Por ejemplo, un cuchillo para una persona que está en una situación de calma y seguridad y que se va a preparar una ensalada es una herramienta de cocina. Un cuchillo para una persona que está en peligro y que siente miedo es un instrumento de defensa. Y un cuchillo para una persona agresiva y con rabia puede ser un instrumento de ataque. ¿Vale? Por lo tanto, un mismo objeto, un mismo fenómeno se puede interpretar de maneras muy diversas. Bien, el siguiente concepto del que quiero hablar es la neurocepción. Este es un concepto fundamental dentro de la teoría polivagal de Stephen Porges y se trata de un proceso inconsciente, importante, inconsciente, mediante el cual el sistema nervioso evalúa el entorno en busca de señales de distinto tipo. Existe un flujo constante de información entre el entorno y el sistema nervioso que configura un montón de percepciones diferentes y da lugar a diferentes conductas. Gracias a la neurocepción podemos detectar, por ejemplo, señales de seguridad cuando escuchamos una voz amable o vemos expresiones faciales tranquilas o percibimos un ambiente sereno. Podemos detectar también señales de peligro cuando, por ejemplo, escuchamos un tono de voz más elevado o movimientos bruscos. Lo que ocurre es que si a lo largo de la historia de aprendizaje de una persona ocurren experiencias adversas, sobre todo si son continuadas, el proceso de neurocepción se puede ver alterado. Entonces, por poner un ejemplo, si yo me estoy relacionando con una persona que no hace mucho contacto visual, donde otro interpretaría que esta persona es muy tímida, simplemente yo, si he tenido una experiencia de negligencia emocional, ausencia o rechazo continuada, puedo interpretar que esta persona me está rechazando, no está cómoda conmigo, voy a empezar a rumiar, me voy a sentir incómodo, me va a generar ansiedad, etc. En el proceso de neurocepción es importante tener en cuenta que influye también mucho el instinto de supervivencia. Este instinto de supervivencia nos lleva a buscar protección, a buscar seguridad, relaciones sexuales, alimento, refugio, etc. Y cada uno de nosotros lo hace de una forma diferente en función de lo que hemos aprendido, ¿no? Con lo cual, con lo que hemos visto hasta ahora, nos damos cuenta de que la percepción que tiene una persona del mundo y de la realidad es tremendamente subjetiva y está supeditada a un montón de factores que habitualmente no tenemos en cuenta y que introducen una serie de sesgos cognitivos que influyen mucho en muchos aspectos de la psicología humana. Bien, tanto la diferencia entre sensación y percepción como el concepto de neurocepción pues tienen que ver más con procesos básicos psicológicos. Y ahora quiero hablar del aspecto social, la influencia del entorno social en nuestra comprensión del mundo. Para hacerlo voy a hacer referencia a un experimento de psicología social que se realizó en la década de los 50 por Solomon Asch y otros investigadores, que se conoce como el experimento de conformidad social.
El objetivo era investigar hasta qué punto la presión social de una mayoría podía influir en el juicio de un individuo, es decir, en lo que percibía un individuo, ¿no? Entonces, lo que se hacía era reunir a grupos de 8 a 10 participantes y solamente uno de ellos era el sujeto real. Todos los demás eran actores, ¿no?, que trabajaban para el investigador. Entonces, la tarea que se les presentaba era, se les daban 2 tarjetas y en una de ellas había una línea estándar y en la otra tarjeta había 3 líneas de comparación numeradas. Una de las líneas de esa tarjeta era claramente de la misma longitud que la línea estándar, mientras que las otras 2 eran visiblemente más largas o más cortas. Entonces, lo que se hacía era que cada participante debía decir en voz alta cuál de las 3 líneas de comparación coincidía en longitud con la línea estándar y el sujeto real siempre respondía al final de la fila, después de haber escuchado las respuestas de varios de los actores o de todos ellos. Entonces, los actores lo que hacían era dar una respuesta deliberadamente incorrecta, pero unánime. Todos se ponían de acuerdo en decir que una de las líneas era la que tenía la misma longitud que la línea de comparación, cuando era evidente y perceptible por todo el mundo que no era así, ¿vale? Entonces, ¿cuáles fueron los resultados del estudio? A pesar de que la respuesta correcta era obvia, aproximadamente un tercio se conformaron con la respuesta incorrecta. Pero no solo esto, sino que cerca del 75% de los participantes se conformaron con la respuesta incorrecta del grupo al menos una vez durante el experimento. Solo una minoría, alrededor del 25%, nunca se conformó con la presión del grupo. Cuando se les preguntaba más tarde por qué habían dicho la respuesta incorrecta, a sabiendas de que lo era, la razón más común era el deseo de encajar con el grupo, de no ser visto como diferente o como raro. Pero había también un porcentaje de participantes que llegaron realmente a dudar de su propia percepción, pensando que si todo el grupo decía algo diferente, quizás eran ellos los que estaban equivocados, ¿no? A mí este experimento me vuela la cabeza totalmente y lo comparto con vosotros para señalar la importancia, ¿no?, que tiene el entorno social para el ser humano. Somos tremendamente gregarios, tremendamente sociales, nuestra supervivencia depende de nuestra relación con los demás, etcétera, hasta tal punto que somos capaces de ver lo blanco negro si las personas de nuestro alrededor nos lo están diciendo. Con lo cual, esto quiere decir que si a mí todo el día me están bombardeando con una información, por mucho que yo dude de esa información y por mucho que yo sepa que no es cierta, si me la repiten 35 veces, en la repetición número 36 yo voy a estar de acuerdo con esa información. A partir de aquí lo dejo un poco a interpretación libre de que cada uno saque sus conclusiones de cuán peligroso puede ser esto, ¿no? Bueno, por último quiero hablar sobre las redes sociales. Coincidiréis conmigo en que en la sociedad en la que vivimos actualmente juegan un papel importantísimo en nuestra relación con el mundo, ¿no? En tanto que tenemos el móvil al alcance de la mano las 24 horas del día y a través del móvil recibimos noticias, recibimos información, vemos pues eso, el Instagram, el YouTube, el Twitter, etc. No hay que olvidar que las redes sociales son empresas. ¿Qué objetivo tiene una empresa? Ganar dinero. ¿Cómo ganan dinero las redes sociales? A través de los anuncios. ¿Qué tienen que hacer para ganar más dinero? Conseguir que los usuarios vean el mayor número de anuncios posible. ¿Y eso cómo se hace? Haciendo que el usuario pase el mayor tiempo posible en la plataforma y para eso utilizan el algoritmo. El algoritmo, ¿no?, famoso, está diseñado única y exclusivamente para que el usuario pase el mayor tiempo posible metido en la plataforma. Existe una absoluta guerra por la atención humana actualmente, porque la atención humana es dinero. Entonces, el algoritmo analiza al detalle nuestros gustos, preferencias, intereses y sesgos mentales de los cuales podemos ser conscientes o no ser conscientes y utiliza toda esa información para darnos en nuestro feed todo aquello que más nos va a hacer retener la atención. Por lo tanto, esto quiere decir que nuestra supuesta ventana al mundo, que son las redes sociales, en realidad son una ventana hacia nosotros mismos. Esto implica que nos estamos relacionando constantemente con un tipo de información en específico, creyendo que estamos accediendo a información general, global, pero en realidad solo estamos accediendo a la información que el algoritmo interpreta que nosotros queremos ver. Y esto al final hace que yo pueda estar comprobando como ciertas todas mis creencias constantemente.
porque el algoritmo está de acuerdo conmigo, ¿no? En todo lo que yo pienso, en todo lo que yo creo, en todo lo que a mí me gusta. Entonces, como yo eso es lo que veo todo el rato, pienso que no hay nada más. Y bueno, creo que esto hace que seamos, por una parte, la generación con más acceso a información del mundo, pero por otra parte, que cada vez estemos más separados y más encasillados en nuestra propia visión concreta, específica y sesgada del mundo. Bueno, por darle un poco de coherencia a todo lo que hemos visto hasta ahora, vemos que la percepción que nosotros tenemos de las cosas está influenciada por una gran variedad de sesgos. Algunos de ellos tienen que ver con nosotros mismos y con nuestra historia de aprendizaje, otros que tienen que ver con ese aspecto más social, ¿no?, que nos caracteriza, y otros que tienen que ver más con intereses económicos o empresariales, pero que todos ellos determinan la forma en la que estamos en el mundo. Yo quiero invitaros con todo esto a tener una buena higiene de todo aquello que creemos, que pensamos, que opinamos, que percibimos, que sentimos y sobre todo con todo aquello que consumimos. Creo que, por ejemplo, en los medios de comunicación convencionales hay una especie de interés perverso en hacernos vivir en un miedo constante, en una desesperación constante, en una indefensión aprendida enorme, ¿no? Parece que el mundo se va a acabar mañana, parece que estamos en un mundo en el que no se puede prosperar, en el que no se puede ser feliz y por supuesto hay una serie de dificultades, por supuesto hay una serie de retos a los que nos enfrentamos, sobre todo las personas de mi generación, ¿no? Pero creo que es importante también poner el foco en todo aquello de lo que sí que disfrutamos, todas aquellas ventajas que sí que tenemos. Tenemos un plato de comida todos los días sobre la mesa y no todas las personas del mundo pueden decir lo mismo. La mayoría de nosotros tenemos salud, tenemos un cuerpo con el cual podemos estar en el mundo y hacer muchísimas cosas que nos generan disfrute. La mayoría de nosotros tenemos personas a nuestro alrededor que nos quieren, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, en las redes sociales también sabemos que vemos la parte más bonita de la vida de las personas, la más divertida y la más guay. Parece que todo el mundo es rico, que todo el mundo vive de vacaciones. Entonces creo que es importante para la salud mental ser un poco selectivos con aquella información que permitimos que permee en nuestro sistema, en nuestro cerebro, ¿no? O por lo menos ser conscientes de todos estos aspectos que acabo de comentar, porque influyen mucho en, como digo, nuestra salud mental. Así que nada, cuidaros mucho. Espero que os haya resultado una reflexión interesante y no dudéis en dejarme comentarios y dejarme me gustas. Crear este tipo de contenidos es más laborioso de lo que parece, así que si te gusta el contenido, apóyalo, dale me gusta, suscríbete y gracias por escuchar, gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima. Un saludo.